Buena tarde, nos encontramos en las instalaciones del Club Campestre La Sabana. Mi nombre es Paola Andrea López, código 53015-814, y esta es una entrevista para la materia Desarrollo de Habilidades de Negociación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Esta entrevista es para analizar temas empresariales. Y en este momento me encuentro con el doctor Mauricio Caro Trivín, quien muy gentilmente me ha aceptado la entrevista en relación con asuntos empresariales que a continuación tocaremos. El doctor Mauricio Caro Trivín es un destacado abogado de la Universidad Externado de Colombia, con reconocimiento a nivel nacional, con formación además en economía, humanidades y música. Dentro de sus amplias trayectorias profesionales se ha desempeñado en cargos en la rama judicial y como asesor y consultor de múltiples entidades, tanto en el sector público como en el sector privado. En ejercicio de sus funciones ha sido apoderado del Ministerio de Justicia, asesor de la presidencia de varias entidades financieras como compañías constructoras, habiendo sido presidente de la junta directiva de algunas de estas, y apoderado de la compañía Nielsen, que es la compañía de sondeo de opinión más grande del mundo. Dentro de su preparación cuenta con estudios en negociación avanzada de la Universidad de Berkeley de California y en alta gerencia de la Universidad de Wharton en Pensilvania, así como arbitramento en la Nova Southeastern University de Florida. En la actualidad es el gerente de la Sociedad Precision, gestora de proyectos, que dentro de sus múltiples facetas presta los servicios de auditorías empresariales y reestructuración de empresas aplicando un método diseñado y estructurado directamente por él, con resultados exitosos en todas las ocasiones. Además de sus múltiples ocupaciones en el campo jurídico y empresarial, hace parte de la Junta Directiva del Club Campestre La Sabana y es el director del Comité Jurídico del Club La Sabana. Doctor, muy buena tarde. Buenas tardes, Paola. ¿Cómo estás? Bien, gracias, doctor. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Con mucho gusto y espero que sea de utilidad para ti y para el grupo de estudiantes que tienen que ver con esto. Bueno, doctor. Doctor, ¿cuáles considera usted que son los elementos fundamentales para una negociación exitosa? Bueno, mira, lo primero que hay que considerar en todo tipo de negociación son las partes. Las partes que se involucran deben ser conocidas suficientemente para poder saber qué tiene la una, qué tiene la otra y cómo deben interactuar para llegar a un fin común, que es el éxito de una negociación. Antaño, las negociaciones se presumían exitosas cuando una de las partes tenía algo superior a la otra y se decía pues que uno era más exitoso que el otro en la medida en que conseguía más o menos resultados. Sin embargo, esas filosofías han ido cambiando con el pasar del tiempo y se ha entendido que la mejor negociación es aquella en donde las dos partes obtengan resultados benéficos para ambas, conocido muchas veces como el gana-gana. La idea de una negociación exitosa parte de conocer muy profundamente el conflicto. Mientras no se tenga claramente el conflicto determinado, es imposible tratar de colocar puntos de encuentro, que son realmente los puntos de negociación. Cuando uno entiende cuál es el fenómeno que está en disputa, en ese momento es cuando empieza a ver las alternativas. Estas deben estudiarse desde ambos aspectos relacionados con las partes. Es decir, la óptica de la negociación debe tenerse clara desde la perspectiva del uno y del otro.
Porque cuando yo entiendo la perspectiva del otro, es cuando puedo comprender eventualmente algunas de las condiciones que ellos pretenden en la negociación y hasta dónde yo puedo alcanzar a ceder o no dentro de lo que yo pueda ofrecer en esta. E igual, si ellos conocen la parte de la otra persona o la otra parte dentro de la negociación, pues tendrán ese mismo alcance, lo cual de entrada estará circunscribiendo el tema de negociación a los puntos centrales del conflicto o de aquellos elementos que quieran resolverse. Doctor, dentro de su gran experiencia, ¿alguna vez se le han presentado dificultades con sus empleados al interior de las empresas? En caso de ser afirmativo, ¿cómo los ha solucionado? Mira, Paola, eso depende de muchas cosas. No solamente en mis empresas, sino en muchas de las empresas que he trabajado. Y en todas siempre hay dificultades con los empleados. Las dificultades pueden ser de diferentes órdenes. Están las de orden laboral, las de orden administrativo y de otros elementos dependiendo de cada objeto de cada empresa. ¿Eso qué significa? Que dependiendo de lo que suceda con cada empresa y la estructura de la misma, pues hay cierto sector de fuerza laboral que está vinculada con ella y por lo mismo este no es igual al otro. Entonces, dependiendo de cada una de estas cosas se presentan diferentes dificultades. ¿Cómo se soluciona? Eso depende del tipo de conflicto que se presenta. Por ejemplo, cuando hay una situación en donde tenemos que hacer un despido masivo de trabajadores que nos genera una dificultad, tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo legal, porque esas decisiones no son de orden gerencial solamente, sino más de orden jurídico, en la medida en que esto tiene unas implicaciones importantes que podrían tener consecuencias económicas fuertes para las empresas. Por esa razón, hay que contar siempre en las empresas con los departamentos o los asesores jurídicos idóneos que tengan el conocimiento para cada una de estas situaciones que puedan resolver adecuadamente la situación. Cuando ya el problema se presenta es por un caso puntual de un trabajador, pues se toman las medidas de conformidad con las normas aplicables y con las directrices que debe dar la junta directiva cuando la hay, o la gerencia cuando no existe la anterior, para no estar citando permanentemente a las asambleas. Existen otro tipo de conflictos de orden administrativo, cuando las personas no cumplen bien sus funciones, pero se requiere resolver algún tipo de engranaje institucional para que las cosas fluyan de manera correcta. En ese caso, hay diferentes formas de tratar las cosas. Por ejemplo, cuando es una decisión netamente gerencial, es el gerente quien debe entender el problema, por lo tanto lo primero es el recaudo adecuado de la información y con base en esto generar el tratamiento para cada uno de los elementos, como reorganizar funciones o cambiar proveedores o reasignar equipos de trabajos diferentes a los que estaban o cohesionar algunos equipos que estaban desarticulados, etc. A veces es importante mover los jefes de sección, que gran parte de los problemas de las empresas están en los jefes de sección, porque si no son idóneos o no conocen muy bien su trabajo, pueden generar una traba dentro del desarrollo de la misma. Y eso hace que el operario termine haciendo una dirección o ejecutando una directriz equivocada. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que presentan las empresas y a veces la gente se va más al operario que al funcionario responsable. Por eso es tan importante saber identificar el problema y tener la información oportuna en cada caso. Todas las empresas son personas jurídicas. Unas tienen juntas directivas por su estructura, como las sociedades anónimas, por ejemplo. Las SAS, las corporaciones simplificadas, las limitadas, no necesitan junta directiva en principio. Podrían tenerla, podrían no tenerla, pero su estructura no es obligatoria. Entonces, dependiendo de la organización y el tamaño de esta, a veces es mejor tener un órgano consultor o una junta directiva, caso en el cual cuando la dificultad es de tamaño importante, se lleva a la junta o al órgano para que ayuden a estructurar todo el proceso de reestructuración dentro de la organización que conduzca a la solución de problemas puntuales dependiendo de su magnitud. Si vuelvo y digo, si es una cosa sencilla, se manejará vía gerencia o algo así. Si es una cosa compleja, se debe manejar a nivel de junta o eventualmente de asamblea que dé unas directrices claras para que ejecuten los directivos de la junta. Perfecto, doctor. En el momento en que la empresa tiene negocios internacionales, digamos, dentro de su
múltiples negociaciones y se presenta algún tipo de problema, de dificultad al interior de esta, que pudiera generarle perjuicios, tanto en las negociaciones bilaterales como también en perjuicios internos en la compañía, ¿qué considera usted o cómo considera usted que se debería resolver esta situación, teniendo presente que la imagen de la empresa está en juego y su capital está en juego y también todos los empleados que hacen parte de ella está en juego su trabajo? Bueno, mira, esta es una pregunta con muchas aristas. Primero, cuando ya tú planteas que hay unos problemas de esta naturaleza en una compañía que tiene manejos internacionales, pues empieza uno a ver cosas bien delicadas, porque ninguna compañía que tenga este tipo de cosas a nivel internacional puede tener una estructura tan débil que permita ese tipo de situaciones al interior del mismo. Toda empresa debe tener una organización supremamente sólida y con unos controles. Esos controles son fundamentales para el buen desempeño de la labor empresarial y la eficiencia de la prestación del servicio interno, que concluya, pues obviamente, en la eficiencia hacia terceros. Entonces, ¿qué pasa? Un gerente debe estar debidamente enterado de las situaciones que pasan en la compañía. Pero lo primero que hay que hacer es que la junta directiva, si la hay, o la asamblea en su defecto, hayan generado o hayan colocado a un gerente serio, un gerente eficiente, un gerente que sepa organizar la empresa y que sepa a cada área colocar los controles adecuados para que situaciones como esta, que veo que tiene una incidencia grande en la pregunta, no se presenten, no puedan presentar. Cuando uno tiene eso controlado, lo que pasa es que cada área tiene un rigor tal que no permite que el asunto se desborde. Por eso es tan importante saber descubrir la situación con la información oportuna y saber colocar los controles en cada una de las áreas que le van dando al gerente principal, que le permitan entender cuál es el problema y poder atacarlo oportunamente. Porque cuando ya, como dice la pregunta, nos puede generar un problema de orden internacional, quiere decir que al interior tengo tal caos que no sé qué es lo que está pasando y por eso no voy a poder comprender cómo voy a cumplir, lo cual es absolutamente absurdo para una empresa organizada. Eso no puede suceder en una empresa organizada. Pero cuando situaciones como estas se llegan a presentar en empresas un poco menores, lo que hay que hacer es estructurar inmediatamente una situación de emergencia para solucionar el tema puntual, que puede ser a través de una negociación, una renegociación de un término con el tercero al que vamos a suscribir internacionalmente, o con algún tipo de situación que nos permita cumplir en unas condiciones que tal vez no son las normales de la compañía, mientras atacamos simultáneamente las dos cosas, una el cumplimiento internacional y otra la reestructuración o el control interno de la compañía para poder volver a colocarla en su justa medida. Entonces fíjate que son muchas aristas. Cuando una empresa llega a ese nivel, lo primero que recomiendo es cambiar de gerente, porque eso no lo puede hacer un gerente eficiente jamás. Hay una diferencia muy grande entre ser eficiente y ser eficaz. La eficacia consiste en generar que los procesos se den, y lo eficiente es que funcionen dentro de lo que uno está esperando. Esa es la situación que hay que aprender a manejar desde el punto de vista de la gerencia. Cuando uno tiene eso claro, sencilla y llanamente, las cosas funcionan. Luego uno debe tener claro qué hace cada uno de sus departamentos, dónde están sus controles y generar permanentemente una información oportuna y veraz, que son las que le permiten a la dirección tomar las decisiones oportunas para evitar conflictos de esta naturaleza. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Con esto damos entonces por finalizada la entrevista de desarrollo de habilidades de negociación. Le agradecemos profundamente al doctor Mauricio Caromelí. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Paola. A ustedes por la invitación. Muchas gracias.